Hola, hola amigos, shalom a cada uno de ustedes, un fuerte abrazo desde aquí, les amamos y siempre haciendo tefilot, plegarias, ruegos por sus vidas. Sabemos, creemos y esperamos siempre en nuestro Dios Eloheinu, quien está atento a nuestras plegarias, a nuestras oraciones. Él está cerca. Él está allí con usted en este momento. Qué gozo, qué alegría, qué satisfacción más grande poder conocer a este Dios maravilloso. Un Dios que nos ama, un Dios que siempre está a nuestro lado y ha prometido bendecirnos, derramar verajot. Lo hemos visto en Devarim capítulo 28. Si bien tenemos que nosotros caminar en su palabra, amando sus misvot, sus mandamientos, pero el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu vida. Amarlo a Él, tenerlo a Él en primer lugar. En el Shabbat pasado hablamos acerca de aprovechar bien el tiempo, los días de nuestra vida. Qué importante es que nosotros aprovechemos bien el tiempo que tenemos. Si nosotros supiéramos lo corto que es la vida, la corta que es nuestra vida en esta tierra, la viviríamos sabiamente, no estaríamos desperdiciando el tiempo. Muchos jóvenes no estudian, no se preparan, no se capacitan, no, ¿para qué? Y hacen la vida desordenada, pero cuando llega una edad se lamentan, no tienen nada, no han logrado nada, no alcanzaron nada, porque no hicieron las cosas cuando era el momento. Hemos visto cómo un bebé, un nacimiento, tiene su tiempo justo de nacer. Si nace antes o nace después, hay complicaciones en ese bebé. Hemos visto allí en los escritos de Coelet, Eclesiastés, en el capítulo 3, que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo del sol. Vuelvan a escuchar el mensaje del Shabbat pasado, porque vamos a ir continuando y avanzando acerca de este tema, porque considero muy importante. Y tenemos dos ejemplos, hay muchos ejemplos, pero me gustaron estos dos ejemplos que voy a compartir con ustedes en la Escritura. Uno que retrasó la misión que Dios le había dado. Esperó, jugó, se detuvo, se inclinó, se desvió hacia otro lado, no se enfocó en el tiempo señalado por Dios para hacer lo que Dios le había pedido. Y la otra persona, el otro personaje que vamos a leer también, él se adelantó. Él dijo, bueno, yo voy a hacer las cosas a mi manera. Si Dios se retrasa, yo lo voy a hacer igual. Si Dios no responde, si no viene, si no es ahora, no voy a esperar más. Y los dos tuvieron consecuencias tristes. Y uno es Sansón. Sansón fue llamado por Dios. Pueden leer la historia allí en el libro de Shoftim, en el libro de Jueces, capítulo 13 al 16. Toda la historia es muy interesante, que puedan prestar atención y leerla, porque nos va a ayudar a entender muchas cosas. Allí Sansón tenía una misión de traer libertad a Israel de mano de los filisteos, y Dios lo había ungido. El Ruach HaKodesh había venido sobre él y tenía una fuerza, una fortaleza que era sobrenatural. Y pueden ir a los videos anteriores donde hablamos del Ruach HaKodesh, allí en Shavuot, cómo el Ruach HaKodesh descendió sobre los creyentes en el Mashiach. Y esa fortaleza, esa promesa de Dios de derramar el Ruach HaKodesh sobre toda carne, es una experiencia maravillosa. Imagínense la fortaleza que tenía Sansón, que en un momento él mató a 1000 del ejército filisteo, uno solo, porque la mano de Dios estaba
sobre él. Nos habla de que Dios nos libra de todos nuestros enemigos, pero que Él también nos da una fortaleza sobrenatural en los momentos difíciles. Pero Él comenzó a jugar con ese tiempo que Dios le señaló. Él se desvió, empezó a vivir la vida como a Él le placía, sus emociones jugaban en Él, estaba enamorado de una mujer, después de otra, fue engañado. Él no prestó atención ni se enfocó en lo que Dios le había dicho. Cuando nosotros no nos enfocamos en la palabra de Dios, Él es nuestra guía. El Ruach HaKodesh, Él toma la palabra y nos hace entendidos y sabios. Pero si no le prestamos atención, si no buscamos de Dios, nosotros somos fácilmente engañados. Nos desviamos, el corazón nos dice lo que tenemos que hacer, el corazón es perverso, como lo hemos visto en el profeta Jeremías. El corazón es perverso, es engañoso más que todas las cosas, y lo engañó a Sansón, y él se inclinó a hacer lo que el corazón le dictaba, y él fue engañado y fue tomado preso, esclavo, le sacaron los ojos, quedó ciego completamente, le cortaron el pelo donde ahí radicaba, y no era porque el pelo le daba el poder, el pelo era la obediencia, era la señal que él tenía de nazareo, de apartado para Dios, de ser alguien especial para Dios, para una misión. Esa era la señal que daba. Ahora él llegó a un momento de ser humillado, de ser la burla, el hazme reír de los filisteos, cuando él tenía que haber destruido a los filisteos, porque Dios les daba la tierra a Israel. Y fíjese lo que dice en el capítulo 16, verso 30. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó, dice, con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales que estaban reunidos en ese común coliseo que había allí, y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Ahora, él termina destruyendo a muchos filisteos, pero no cumplió a cabalidad la misión que tenía. Él al final de todo se encontró humillado, donde todos se reunieron para verle y burlarse de él, como él tenía el poder, y ahora mira cómo está, sin poder ver, ciego. Y en esa amargura, en esa soledad, en esa ceguera, él clamó a Dios y le pidió una última oportunidad para cobrar venganza. Y Dios lo escuchó, pero digo, Dios no nos va a abandonar, Dios no va a estar enojado y nos va a dar con un palo y nos va a destruir, no. Pero nosotros, Él tuvo que morir de la forma que murieron los mismos filisteos a los cuales Dios llamó destruir. Y esto tiene una enseñanza, una connotación espiritual, como a veces hay cosas en nuestras vidas arraigadas, pecados, vicios, maldades en nuestro corazón, que hay que erradicarlos con el poder del Ruach HaKodesh en el momento, darle la prioridad a Dios para que Él venza a nuestros enemigos en el momento oportuno. Pero a veces nosotros alimentamos nuestro orgullo, nuestro ego, y queremos nosotros que Dios nos siga bendiciendo hasta que un día Dios nos deja, como leímos en el Shabbat pasado, allí en el Salmo 81. Vuelvo a leer el Salmo 81, vuelvo a escuchar el mensaje del Shabbat pasado. Si Israel habría oído a Dios en el momento justo, Dios la habría sustentado, la habría bendecido, tendría en la tierra que fluye leche y miel, pero a veces nuestro corazón nos aleja de Dios. Aquí vemos cómo Sansón retrasó el tiempo y sufrió, tuvo que perder los ojos, fue humillado, maltratado, burlado y sufrió cuando no tendría que haber sufrido esto. Ahora, el otro personaje es el rey Saúl. El rey Saúl, elegido por Dios también para reinar en Israel, porque el pueblo de Israel no quiso
que Dios sea su rey, sino que pidió un rey como las otras naciones y Dios tomó a Saúl. Y Saúl se enorgulleció. Saúl era muy tímido cuando era joven, pero se vio como rey y Dios le daba las batallas, las victorias, entonces su corazón se enalteció. Qué triste y qué doloroso es para alguien que Dios usa, que Dios llama, que se llene de orgullo y soberbia y trate a la gente o a los demás como inferiores, como que yo soy el que Dios ungió y a mí Dios me usa y a vos no, y a Dios no te escucha, a vos, a mí sí, porque yo soy mejor. Y así Saúl, él se creía mejor que los demás, inclusive mejor que Samuel, el profeta, quien lo ungió a él como rey. Entonces Samuel le había dicho que lo esperara antes de ir a la batalla y Samuel no llegaba. Y en el capítulo 13 del primer libro de Samuel, versos 8 al 11, capítulo 13 del verso 11 al 11, del 8 al 11, dice: y esperó 7 días Saúl a Samuel, conforme al plazo que Samuel le había dicho, pero Samuel no venía. Y el pueblo que iba a ir a la batalla, que estaba con Saúl, comenzó a retirarse, a irse. Entonces dijo Saúl: tráiganme el holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció él el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto o el sacrificio, vino Samuel y Saúl salió a recibirle para saludarle. Y entonces Samuel le dice: ¿qué has hecho? Entonces Saúl le dice: bueno, porque vi que el pueblo se alejaba, se iba, se me escapaba, porque si Samuel no venía, el pueblo no quería ir a la batalla, porque Samuel representaba a Dios, la bendición, la verajot, las bendiciones de Dios para el pueblo, para la batalla. Entonces, si no venía Samuel, yo tomé tu lugar e hice el sacrificio, el holocausto, la ofrenda de paz. Y Dios lo desechó. Siga leyendo todo el capítulo 13 del primer libro de Samuel, como Dios se enojó allí, pero no se enojó porque él se adelantó, sino porque él tomó el lugar que no le correspondía. Él no quiso esperar. Él dijo: bueno, si la bendición de Dios no viene en este momento, yo la voy a forzar. Y a veces escuchamos que nosotros le damos órdenes a Dios y no somos quienes para darle órdenes a Dios de lo que tiene que hacer. Y nos adelantamos a las bendiciones. Bueno, Dios no me responde, estoy orando, estoy pidiendo, pero veo que Dios no me responde, entonces yo voy igual. Yo lo voy a hacer, yo voy a tomar el lugar de Dios y yo voy a decretar y voy a declarar lo que Dios va a hacer a mi favor. Y tengamos cuidado con eso, porque Dios sigue siendo Dios y soberano. Pero aquí nosotros tenemos que adquirir sabiduría. Dice que la fe va acompañada de paciencia. Y la fe y la paciencia son los dos pilares que nos ayudan a tomar y recibir las verajot del Eterno. Él lo prometió, Él lo habló, yo le creo y lo espero y camino en esa fe. Pero aquí Saúl se adelantó. Tenemos 2 ejemplos. Uno no lo hizo en el tiempo señalado y tuvo que sufrir. Y aquí tenemos a otra persona como Saúl, rey, que se adelantó a lo que Dios quería hacer y también sufrió sus consecuencias. Pero en este tiempo que tenemos a un Dios de amor, que Él se reveló a través de Yeshua, las obras de Yeshua mostraban el amor, el perdón, la misericordia, la compasión de Dios para con un pueblo que se había alejado de Él, que no había prestado atención, que el pecado oscureció el entendimiento y tenían dolor, sufrimiento, enfermedad, pobreza, miseria. Pero aquí Yeshua mostraba el amor del Padre
Por eso que había sanidades y milagros y prodigios el tiempo que Yeshua caminó en la tierra. Y fíjense que Yeshua vivió 33 años y en el cumplimiento del tiempo de Dios, Él apareció y Él nació. No fue ni antes ni después. Y Él en 33 años hizo todo lo que tenía que hacer. Y su público manifestación a Israel fueron 3 años y medio nada más. Pero Él hizo todo lo que tenía que hacer en el tiempo señalado. Pero fíjense lo que dice el libro de Coelet, el libro de Eclesiastés, el capítulo 12, verso 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Acuérdate de tu Creador, acuérdate en el momento que puedes y que estás con vida, acuérdate de tu Creador, porque vendrán tiempos o días en cuales te lamentarás y no hay tiempo para luego buscarlo o encontrar a Dios. Isaías capítulo 55, versos 6, 7. Acuérdate, búscalo a Él mientras Él puede ser encontrado. Y eso me hace acordar el testimonio de José Trignic. Él fue gerente general del Banco Israelita. Lo conocimos aquí en la ciudad. Un hombre que fue tocado por Dios, un hombre que Dios le abrió los ojos, que tuvo un encuentro personal con el Dios de Israel, y él se lamentaba y lloraba, me decía, ¿cómo no lo conocí antes, en los tiempos de mi juventud, y ahora que soy anciano, que no puedo hacer nada para él? Lo vengo a conocer. Él experimentó esos ríos de agua viva que fluían en su interior, el gozo, la alegría, la vida en abundancia que solamente puede dar Dios al creer en Yeshua HaMashiach. Como lo hemos visto, pueden ir escuchando los videos anteriores, ¿no? La venida del Ruach HaKodesh sobre nosotros, que nos da gozo, alegría, y él se lamentaba, pero qué importante que él pudo conocerle aún en la vejez, porque él fue renovado, se veía vigoroso, no se perdía una reunión, y él trajo a toda su familia, a sus hermanos. Qué maravilloso el testimonio de José Trignic, muchos de ustedes se acordarán de él. Y en Tehilim, Salmos 95, versos 7 y 8 dice, el Señor es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado, somos las ovejas de su mano. Si hoy, escuche bien, si hoy escuchan ustedes mi voz, dice el Señor, no endurezcan su corazón como en el desierto. Israel salió de Egipto rumbo a la tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel, una tierra de bendición, una tierra donde Dios lo iba a establecer, iba a ser luz a las naciones. Pero Israel no oyó la voz de Dios. Entonces aquí le dice el salmista ahí, David, si hoy vuelven a escuchar la voz, mi voz, no endurezcan el corazón. Hay un tiempo para escuchar la voz de Dios, recibirla, caminar, creer, amarlo. Hay un tiempo. Y este es el tiempo de salvación. Este es el día de salvación. Lo hemos visto el Shabbat pasado. Hoy es el día. No es mañana, no dejes para mañana, ¿no? Ese refrán, lo que puedes hacer hoy. Y con Dios es así. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de oír a Dios. No endurezcamos nuestro corazón. Prestemos atención. Busquémoslo, hagamos tefilá. Creámosle a Él. Preguntemos, analicemos, consultemos a Dios. Porque Dios está cercano. Dios quiere responder. Dios quiere bendecir. Dios quiere derramar salvación sobre su vida, derramar sanidad, darle lo que usted necesita. Él es un padre, Él quiere ser su padre, y que usted sea su hijo, su hija, y pueda tener esa relación de amor, de un perdón que Él otorga,
de una reconciliación con el Eterno, una relación de amor con Él, una relación de hijo a padre y de padre a hijo. Eso es lo que logró Yeshua, eso es lo que vino a instalar Yeshua. Pero hay un tiempo donde Él va a volver como el Melech Bemalchim. Él va a reinar, Él va a venir ya no como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, sino como aquel Rey de Israel que va a traer el reino de Dios y todos sus enemigos serán eliminados. Pero este es el día, hoy, si escuchas hoy su voz, no endurezcas su corazón. Israel tuvo que estar 40 años en el desierto, cuando en pocos días podía haber entrado a la tierra prometida. Qué importante es vivir este tiempo tomados de la mano de Dios. No deje para mañana lo que hoy Dios le está diciendo que haga. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Escríbanos si tienen peticiones, si tienen dudas, si tienen preguntas. Estamos para servirles, para ayudarles, para acompañarles, para enseñarles. Que tengan un hermoso Shabbat a cada uno de ustedes, un hermoso fin de semana. Shabbat Shalom.